Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy vamos a trabajar en el área matemática y nuestro tema es agregamos o quitamos. Nuestras metas para hoy van a ser las siguientes. Relacionar los datos del problema con las acciones de agregar o quitar cantidades expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Usar diversas estrategias para resolver el problema. Explicar por qué se debe sumar o restar el problema. Explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Para ello usaremos nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador, colores. En esta ocasión vamos a usar el esquema del hospedaje y algunas tapitas de botellas de plásticos de colores. Lee la siguiente situación. Saulo y su familia pasaron unas vacaciones en Oxapampa. Ellos ocuparon un hospedaje de la zona y coleccionaron bonitos recuerdos de su viaje. Bien, aquí tenemos a Saulo y su hermana. Este es el hospedaje donde se quedaron. Y dice que en el hospedaje, antes de que ellos llegaran, ya habían 4 huéspedes. Dice, si Saulo llegó y se hospedó con 6 miembros de su familia, ¿aumentará o disminuirá la cantidad de huéspedes en el hospedaje? A ver, ¿aumentará o disminuirá? Así es, va a aumentar. Muy bien. Si salen a visitar el museo, ¿aumentará o disminuirá la cantidad de personas en el hospedaje? A ver, ¿aumentará o disminuirá? Así es, va a disminuir. Muy bien. Si aumenta, quiere decir que vamos a ir sumando. Y si disminuye, quiere decir que vamos a ir restando. Muy bien. Recordemos, un hospedaje es una casa donde se quedan a descansar un día o más personas que visitan un lugar. Lee con ayuda de un familiar la siguiente situación. Bien, aquí tenemos nuestro hospedaje. Y aquí está la situación que vamos a leer. Dice, ¿aumenta o disminuye? Sara y su familia están recordando la visita que hicieron a Chupaca y el día especial que pasaron haciendo nuevos amigos. Cuando Sara y sus 10 miembros de su familia llegaron al hospedaje, allí ya se encontraban 8 turistas extranjeros. El dueño hospedaba en orden, desde la primera habitación según iban llegando los huéspedes. Además dice, la pregunta en este problema es, ¿cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Ah, y tiene otra pregunta, miren. Este problema tiene dos preguntas, la que vimos hace un momento de cuántas personas hay ahora en el hospedaje y esta otra dice, horas después llegaron 2 huéspedes más. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? A ver, veamos rapidísimo esta parte. Dice que en el hospedaje ya habían 8 personas. Luego llegaron la familia de Sara, que eran 10 más. 8, 9, 1, 2. Estamos en el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hasta que con su familia Sara eran 18. Y luego dice que 2 horas más tarde llegaron 2 personas más a hospedarse. Entonces serían 20. Pero vamos a ver cómo llegamos, cómo vamos a expresar justamente esta cantidad que acabamos de ver. Que justamente cada vez que llega alguien a un hospedaje, la cantidad va a aumentar, ¿no? Si se retira, ¿aumenta o disminuye? Así es, van a disminuir. Muy bien. Pero en este caso nosotros vamos a ver las personas que están llegando, o sea, las que están aumentando. Muy bien. Continuemos entonces. Bien, ahora vamos a dialogar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. A ver, ¿de quiénes habla la situación? Así es, nos habla de Sara y su familia, quienes están recordando una visita que hicieron a la ciudad de Chupaca, ¿no? Del recuerdo de Sara y su familia, quienes están recordando un día especial. Muy bien. De eso justamente nos habla la situación de Sara y su familia. ¿Qué lugares visitaron? ¿O qué lugar visitaron? Así es, visitaron la ciudad de Chupaca. ¿Dónde se hospedaron? Así es, se hospedaron en un hospedaje, ¿no? Como el que vemos aquí, en la imagen. Visitaron Chupaca y se quedaron en un hospedaje. Muy bien. ¿Cuántas personas había en el hospedaje? Bueno, cuando ellos llegaron dice que ya habían 8 turistas.
¿Y cuántas personas llegaron de la familia de Sara? Así es, Sara llegó con 10 familiares más, 10 miembros más de su familia. Entonces podemos decir que ya habían 8 turistas de extranjeros, que es la primera pregunta de esta parte. Y ¿y cuántas personas llegaron de la familia de Sara? Llegaron, dice, 10 personas, ¿no? Sara llegó con 10 miembros de su familia. ¿Cómo hospedaba el dueño del hospedaje? ¿Qué significa en orden? El dueño del hospedaje llegaban de acuerdo, los ordenaba o los hospedaba de acuerdo a cómo llegaban en las habitaciones que continuaban, ¿no? Por ejemplo, si decíamos que habían 8 personas ya, 8 turistas, entonces hasta la habitación 8 ya estaban hospedados. Entonces, de a partir de 8 hacia adelante estaban libres. Por lo tanto, los 10 miembros de la familia de Sara podían tomar las habitaciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿No? Ahí están los 10 parados. ¿Por qué? Porque Sara tenía 10 miembros en su familia. Por eso dice que también significa que los hospedaba en orden. Pues decíamos, ¿no? Los hospedaba en habitaciones numeradas del 1 al 20 y en orden. Quiere decir que es el orden en que llegaban las personas a hospedarse. Como acabamos de ver hace un momento, ¿no? Las 8 que ya estaban y las 10 de la familia de Sara que llegaron, que serían 18. ¿De qué se trata la situación? Explica un familiar. A ver, ¿de qué trata la situación? ¿De qué o qué nos preguntan? ¿Qué te pregunta en la situación? Explica un familiar. Así es, tenemos dos preguntas. Dice, hay dos preguntas. La primera es saber cuántas personas habían ahora en el hospedaje hasta que llegaron con la familia de Sara. Pero luego nos piden una segunda pregunta. Dice que horas después, 2 horas más tarde, llegaron otras 2 personas más. O sea, nos están preguntando las cantidades que van aumentando. Por eso dice que hay dos preguntas, ¿no? Nos piden encontrar estas dos preguntas. Primero, ¿cuántas habían? Las 8 que habían, más los 10 familiares de Sara. Y luego, las 2 personas más que llegaron 2 horas después, ¿no? Esas son las dos preguntas que tenemos que averiguar de este problema. Piensa. A ver, ¿qué harías para resolver la situación? ¿Con qué materiales representarías a los huéspedes? ¿Dónde se ubicará el primer huésped? Recuerda que deben estar en orden. Muy bien. Comprender. A ver, ¿qué harías para resolver la situación? Primero, comprender el problema. Para ello, lo vuelvo a leer las veces que sea necesario. ¿Con qué material representarías a los huéspedes? Podríamos usar tapas de botellas, un esquema para representar mi estrategia. En este caso hemos visto que vamos a usar el esquema del hospedaje. ¿Dónde se ubicará el primer huésped? Recuerda que deben estar en orden. Así los ubicaremos en orden, es decir, en las primeras habitaciones. Entonces el primer huésped debe estar en la habitación número 1. Observa cómo representó Oscar a los huéspedes usando su tablero del hospedaje y las tapas de botella. Veamos, aquí tenemos el tablero del hospedaje y aquí ha colocado sus tapas de botella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recordemos, a ver qué dice acá. ¿Qué representan las tapas rojas? Así es, las tapas rojas representan a los huéspedes que estaban en el hospedaje, que eran 8. Por eso usamos las tapas rojas. Y acá podemos colocar así a los huéspedes que estaban ya en el hospedaje, que eran ¿cuánto? 8. Y como el dueño del hospedaje los ubicaba en orden, empezó desde el número 1 hasta el 8. ¿Cuántos huéspedes habían en el hospedaje? Así es, habían 8. 8 huéspedes. ¿Quiénes llegaron después y cuántos eran? ¿Quiénes llegaron después? Después llegaron la familia de Sara y eran 10. ¿No? Los huéspedes que llegaron después al hospedaje eran 10. Y lo vamos a representar con una tapita de color azul. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como hemos dicho, el dueño del hospedaje los ordenaba conforme iban llegando. Acuérdense que hasta los turistas eran 8
y la familia de Sara eran 10. Por lo tanto, a partir de la habitación 9 estaba libre. Así que a partir de allí el dueño contó 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, con la familia de Sara, ¿cuántos huéspedes había hasta ahí? Así es, habían 18. ¿Y qué pasó con la cantidad? ¿Qué pasó con esa cantidad inicial de huéspedes? Aumentaron, ¿no es cierto? Aumentaron, así es, aumentaron. Y si aumentaron quiere decir que fueron sumándose. 8 más 10. ¿Cuánto es 8 más 10? 8 más 10, ¿cuánto era? 18. Muy bien. Ahora que ya has colocado los huéspedes que estaban en el hospedaje y los que llegaron después, ¿cuántos huéspedes hay ahora? 18. Muy bien. 18 huéspedes. Para saber el total, ¿has agregado o quitado? ¿Agregamos, agregando o quitando? Allá está la respuesta. Agregando, muy bien. Entonces, como hemos agregado, recuerda que habían 8, luego agregamos los 10. Eso hemos hecho, hemos agregado. Estuvimos agregando para hallar el total. Bien, vamos a continuar en esta parte. Dice, también se puede resolver el problema usando esquemas como este. Pinta y completa según haga falta. Bien, vamos a empezar con la cantidad inicial, que son 8, que son la cantidad de huéspedes que ya había en el hospedaje antes que llegara la familia de Sara. Dice, llegaron al hospedaje, aquí colocaremos entonces la cantidad que llegaron. En este caso, si llegaron, ¿agregas o quitas? Si llegan al hospedaje, ¿vas a agregar o vas a quitar? ¿Qué hemos hecho antes? Así es, hemos agregado. Entonces, si agregamos, quiere decir que voy a sumar. ¿Y cuántos eran la familia de Sara? ¿Recuerdas? Así es, eran 10. Esos 10 entonces nos va a dar una cantidad final. Entonces decimos 8 más 10, tendríamos ¿cuánto? Así es, 18. Entonces podemos decir, si agregas, sumas, y si quitas, restas. Muy bien. Este concepto está muy interesante porque es lo que vamos a usar para nuestras operaciones. Acuérdate, si agregamos algo, esa cantidad va a aumentar. Y si aumenta, quiere decir que voy a sumar. Veamos, para saber cuántos huéspedes hay en el hospedaje, tenemos que agregar a la cantidad inicial de huéspedes la cantidad de huéspedes que llegaron. Y así tenemos una operación que se llama suma. ¿Y por qué estamos sumando? Hemos dicho, ¿por qué? Porque estamos agregando, porque agregas. Bien, veamos ahora esta operación. 8 es la cantidad inicial. Luego aquí colocaríamos la cantidad de Sara y tendríamos un total. 8. Estamos sumando, ¿por qué? Porque dice que llegaron al hospedaje. ¿Cuántos llegaron? 10, que son la familia de Sara, que me va a dar un igual de 18. Bien, y esta misma operación también lo puedo expresar en un tablero posicional. Veamos. Estaban en el hospedaje 8 y como llegaron, estamos aumentando. Quiere decir que vamos a sumar 8 más la familia de Sara. ¿Cuánto eran? ¿Recuerdan? 10. Entonces 8 más 10, ¿cuánto eran? Ahora hay, ¿cuántos? Así es, 18. Muy bien, entonces esa sería la cantidad de huéspedes que hay. Referente a la primera pregunta, veamos. Ya podemos responder la primera pregunta. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Así es, ahora hay 18 personas. Ahora te toca hacerlo con la segunda pregunta. Usa tu tablero del hospedaje y las tapas de botella. Veamos, este es nuestro problema. Recordémonos que esta es la primera pregunta, la que acabamos de hallar hace un momento, que era 18 personas. Y nos falta responder esta que está aquí. La segunda pregunta dice, horas después llegaron 2 huéspedes más. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Bien, vamos a resolver esta parte. Para ello, nos vamos a quedar con nuestro tablero del hospedaje y vamos por la primera pregunta o los primeros resultados. El total de la primera pregunta fue 18 personas. Acordémonos que nuestras tapitas rojas van a representar a las 18 personas, ¿no?, que hemos obtenido justamente a responder esta primera pregunta. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta. Horas después llegaron 2 huéspedes más. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Si dice que llegaron 2 personas más, vamos a representarlo con una tapita de color verde. Bien, coloquémoslas, 1 y 2. Entonces, ahora, ¿cuántas personas tenemos en el hospedaje? Así es, tenemos 20 personas. Ahora vamos a verlo en un esquema. ¿Recuerdan que hicimos también un esquema? Cantidad inicial, ¿era cuánto? En este caso la cantidad inicial ya no va a ser 8. ¿Cuánto tenemos como cantidad inicial? Así es, tenemos 18, porque es la respuesta a nuestra primera pregunta. 18. Y si llegaron, quiere decir que voy a agregar. Y si voy a agregar, quiere decir que voy a sumar. ¿Sumar cuánto? ¿Cuántos llegaron? 2. Más 2. Eso haría un total de 20. Esta sería nuestra cantidad final. Miren, 18 más 2 serían 20. Acordémonos que en un inicio habían 8 en el hospedaje, llegó la familia Sara, que eran 10, y finalmente llegaron 2 personas más, que completarían las 20 personas que hay ahora en el hospedaje. Bien, vamos ahora en el tablero. Tenemos 18 de la primera respuesta, de la respuesta de la primera pregunta son 18, y como están llegando 2 personas más, están llegando más personas, entonces vamos a sumar. ¿Cuánto vamos a sumar? 2. Sumamos estos 2 de aquí y lo vamos a sumar acá. Y tendríamos un total de 20. 8 más 2 serían 10, llevo 1. 1 más 1 que llevé sería 2. Ahí estarían las 20 personas. Entonces ahora sí, ya podemos responder la segunda pregunta. ¿Cuántas personas hay ahora en el hospedaje? Así es, ahora hay 20 personas. Bien, ahora conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué materiales usaste para resolver los problemas? Así es, utilizamos nuestro tablero del hospedaje, usamos tapitas de botella, usamos un esquema y también el tablero de valor posicional. ¿Te ayudaron el tablero del hospedaje y las tapitas? Así es, porque con ellos pudimos representar cada uno de los elementos del problema, o los datos del problema, como también le llaman algunos. Para resolver los problemas, ¿tuviste que agregar o quitar? ¿Por qué decidiste hacerlo? Así es, para resolver el problema tuvimos que agregar. Y agregar quiere decir que tuvimos que sumar. ¿Por qué decidimos hacer esa parte de agregar? ¿Por qué? Porque las personas estaban llegando, no estaban saliendo, ¿no? Por eso tuvimos que agregar. Si agregas, ¿qué operación realizas? Y si quitas, ¿qué operación haces? Así es, si agregamos, estamos haciendo una operación de adición, o sea, sumar. Y si quitamos, estamos haciendo una operación de resta. Recuerda, para solucionar el problema, tuviste que agregar o quitar datos a la cantidad inicial de la situación. Por ejemplo, los huéspedes que estaban en el hotel, se les sumaron los que llegaron. Por otro lado, aprendiste que se puede resolver un problema usando materiales como un esquema o una operación. Así es, utilizamos nuestro tablero del hospedaje, utilizamos un esquema y también operaciones, ¿no? En este caso, la adición para trabajar y resolver el problema que hemos resuelto, ¿no? Para hallar cada una de las respuestas. Bien, con apoyo en familia, revisa si lograste tus metas. Estas son nuestras metas para el día de hoy. Relacioné los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Usé diversas estrategias para resolver el problema. Expliqué por qué se debe sumar o restar en el problema. Expliqué el proceso de resolución del problema y sus resultados. Bueno, eso vamos a hallar aquí y nuestros logros los vamos a colocar justamente en cada una de las columnas. Muy bien chicos, hasta aquí ha sido todo por hoy. Mucho gusto, cuídense bastante y nos vemos la próxima clase.